¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos de nueva cuenta sus amigos Anuar y Jorge en un programa más de Son Filosofón, porque el hombre es naturalmente filósofo. ¿Qué tal, Anuar? Buena tarde, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Buena tarde. Bien, bien, gracias a Dios. Muy bien, pues el día de hoy vamos a hablar el tema de la división de la lógica y para esto, pues como dijimos en el programa, al final del programa anterior, pues la lógica tiene como finalidad encontrar un pensamiento correcto y verdadero, pero ¿qué es un pensamiento correcto y cuál uno incorrecto, Anuel? ¿Sí? Un pensamiento correcto es aquel que está de acuerdo con las propias leyes del pensamiento. Y a contrario sentido, un pensamiento incorrecto es aquel que está disconforme con las propias reglas del pensamiento. Bueno, y entonces, y el pensamiento verdadero es aquel que está de acuerdo con la realidad y el pensamiento falso es aquel que está fuera de ella, ¿no? Entonces, así podemos nosotros tener claramente ya lo que tiene que ver con la corrección y con la verdad o falsedad de algo. Pero entonces, en ese sentido, tenemos una matriz que nos puede, vamos a decir, dar cuatro posibilidades, ¿no? De combinaciones, como una tabla de verdad, de falso verdadero. Bueno, pues acá, con este tema de pensamiento correcto y verdadero, hay cuatro opciones. ¿Cuál sería un pensamiento verdadero y correcto? Voy a usar un silogismo para ilustrar lo que sería un pensamiento correcto, es decir, con las propias reglas de la razón, y verdadero, es decir, que se adecue a la realidad. La definición o más bien el silogismo clásico de todo hombre es mortal, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. ¿Por qué es correcto? Porque la conclusión se deriva de sus premisas. Y segundo, porque en la realidad Sócrates es mortal. Tan es verdad que Sócrates ya está muerto. Muy bien, entonces partiendo de una premisa mayor, una premisa menor, llegamos a una conclusión. Y si nosotros adecuamos esta misma estructura a un pensamiento verdadero e incorrecto, ¿cuál sería la premisa mayor y cuál sería la menor para concluir de manera Sí. correcta? Aquí tendría que variar la estructura de nuestro razonamiento, aunque el resultado se relacionara con la realidad. Podría el ejemplo nuevamente, todo hombre es mortal, Sócrates tiene dos pies, por lo tanto, todo hombre tiene dos pies. En la realidad es de que todos los hombres generalmente, naturalmente, tenemos dos pies, pero la estructura de mi razonamiento es incorrecta. Es decir, que su última premisa, su conclusión, no se deriva de los antecedentes. No hay una liga natural que nos derive a esa respuesta. Muy bien. Y un pensamiento incorrecto y falso. Un pensamiento incorrecto y falso es un pensamiento disparatado, básicamente. No es decir que no es bien estructurado y para nada se relaciona con la realidad. Diría, todo hombre es mortal, Sócrates es un extraterrestre, por lo tanto, los extraterrestres y los hombres son lo mismo. Muy bien, y entonces el último cuadrante de un pensamiento correcto y falso, es decir, una buena estructura y una situación fuera de realidad. Sí, podría, utilizando el mismo ejemplo, todo hombre vuela, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates vuela. Es un pensamiento correcto porque su conclusión se deriva de sus premisas. Pero sin embargo sabemos que los hombres sin algún artefacto no pueden volar. Entonces no se adecua con la realidad, por lo tanto es correcto, pero es falso. Muy bien, entonces, bueno, esta es una parte de la división de la lógica, pero también hay algo que se conoce como la lógica formal. ¿Qué es lo que aporta la lógica formal? La lógica formal es la lógica metodológica, ¿no? Hablamos primero de una lógica material, que es aquella que tiene las formas mentales de las que hablamos en el video anterior, la idea, el concepto, el juicio y el raciocinio, y la lógica formal es aquella que se va a adecuar a la realidad, que le va a dar método a cada una de las ciencias. Por ejemplo, la definición, la división, forman parte de la metodología de la lógica. Y entonces la lógica material nos va a llevar, como decía la definición de Santo Tomás, a evitar el error y a la verdad. Podríamos concluir pues que la lógica material es aquello que nos conduce a la verdad y como bien dijiste, la lógica formal es aquella que nos permite estructurar
de tal forma el pensamiento que lleguemos a ella. Exacto. Muy bien, pues muchas gracias. Buena tarde a todos. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Muchas gracias.